asumió la presidencia de la JS, nuestra intención en todas las actividades que hemos hecho ha sido arrancar, digamos, con actividades a lo interno, pero con la firme intención de promoverlas en toda la estructura nacional del partido, y esa va a ser la intención también de este ciclo de charlas conversatorias. Hoy vamos a arrancar con una charla denominada Democracia Social, que es el pilar fundamental de nuestra ideología, de la ideología de nuestro partido, para lo cual le hemos invitado a Gustavo Pani, secretario internacional de la JDS-UNT, quien va a ser el ponente de esta charla de hoy. También, en el marco de esta actividad, dada la reciente noticia del apoyo del partido a Diego Charif, que es el presidente de la JDS, a la candidatura de la concejalía, quisimos invitar a Diego también para que él fuera el que diera las palabras iniciales sobre esta actividad. Adelante, Diego. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes a todos, y como ya decía José, este es el segundo ciclo de foros que estamos dando sobre el tema de la formación. El primero lo dio nuestro profesor Israel Camero, que fue un foro muy importante también para conocer más sobre los principios básicos sobre la democracia social, y ahorita pasamos a un segundo que va a estar dando nuestro compañero Gustavo Panis, y parte de la intención y la importancia de esto, y siempre lo hemos dicho desde el principio, es la importancia que, más allá de ser simples militantes en un partido político, es entender cuáles son los principios básicos que nos rigen a nosotros, porque al momento de militar en una organización partidista, uno ya deja de tener pensamientos independientes a formar parte de una familia ideológica, una familia que piensa de manera parecida, y por esa razón tiene que actuar siguiendo esos principios básicos de ese partido, de esa corriente ideológica. Como ya saben, a partir de este año somos parte de la Internacional Socialista, y gracias también a las labores que adelantó Gustavo como secretario internacional, estamos adelantando para formar parte de la UCI, que es la organización juvenil de la Internacional Socialista. Pues mientras más nos incorporamos a un movimiento mundial de la socialdemocracia o del socialismo democrático, tenemos que entender bien cuáles son sus principios y cómo actuar acorde a ellos. Porque como muy bien dijo Gustavo una vez en una reunión de la juventud, ya cada vez más los ojos del mundo nos están viendo a nosotros. Y si sacamos declaraciones, si actuamos, si realizamos una actividad, si participamos o vamos a un foro, o damos un foro que no vaya acorde a nuestra corriente ideológica, empieza a generar bulla, empieza a generar dudas y puede traer conflicto con esas corrientes internacionales de pensamiento. Como dijo José, aparte de las actividades en las comunidades que hemos estado realizando por el tema de la conflictividad, el tema de formación le queremos dar mucha prioridad y mucha importancia. Estamos grabando hoy esta charla para que la puedan ver ahorita en vivo por internet, y también para poder montarla en la página web que después nuestro compañero Felipe va a poder encargar de comunicaciones de la juventud, va a poder presentar y explicar. Pero de ahorita adelante empezamos ya con una etapa mucho más formal del tema de la formación. No solamente tendremos estos foros de manera más consecuente y más continua aquí en la sede del partido, sino vamos a tener material digital para que la gente pueda descargar libros digitales, pueda descargar videos de formación, puedan siempre recapacitar o revisar todo este material, y eso demuestra que seguimos siendo una juventud que se preocupa por nuestra formación, y seguimos siendo una juventud organizada y preparada a nivel nacional. Como quiero agradecer, bueno, ya que se dio el tema de la candidatura en el municipio de Chacao, no soy el único. Un número importante de jóvenes a nivel nacional de la juventud del partido son candidatos ahorita. Pues nos toca demostrar que no solamente somos pegafiches o reparte volantes, guindapendones, repartir afiches, etc., sino que tenemos las capacidades y estamos preparados para poder ejercer cargos de elección popular. Y depende de nosotros los jóvenes poder demostrar que un nuevo tiempo tiene futuro y que realmente tiene preponderancia como corriente, como partido político y como corriente ideológica en nuestro país. Pues con eso, bueno, para que José presente a Gustavo, pero agradecemos a todos ustedes para que vengan. Como les digo, es el segundo. La idea es siempre ir repitiendo esto. Ustedes inviten a todos los compañeros que quieran incorporarse a estos ciclos. Esperemos, ya este espacio quedó pequeño. Espero que la próxima vez quede más pequeño todavía para poder presionar al partido y decirles que necesitamos un espacio más grande para realizar estos cursos, y que no los hagamos solamente aquí, sino que los municipios que quieran realizarlo en su sede, lo podamos hacer en su sede. Si el Estado Vargas también lo quiere realizar, lo podemos hacer allá abajo en el Estado Vargas, y la idea es llevarlo a los demás estados a nivel nacional para que puedan acompañarnos con estas iniciativas. También, bueno, presentar a alguna gente. Está nuestra compañera Diana Rodríguez, de la Juventud, están varios compañeros presidentes, los secretarios generales de la Juventud del área metropolitana, los compañeros del Estado Vargas, compañeros de la Universidad Central. Pues bueno, tenemos una parte importante, por lo menos en la juventud del partido del área metropolitana, a nivel de dirigencia. Lo importante es que ahorita adelante no solamente quede la dirigencia juvenil, sino también en la militancia de base de nuestra juventud en todos los rincones, en todas las regiones, para que nos acompañen y escuchen más sobre estas iniciativas. Gracias. Bueno, quizás agregar dos cositas. Yo
digamos, hemos compartido discusiones, Gustavo y yo, sobre el tema ideológico y sé cuánto le llevó la investigación, así que bueno, la idea es que lo aprovechen y es una charla conversatoria. Al final de la exposición la idea es intercambiar ideas, discutir, y esa va a ser la dinámica de todas las actividades. Digamos, no venir acá, que nosotros, la idea es complementar las ideas con las opiniones de ustedes. Adelante, Gustavo. Ok, bueno, primero que nada agradecer a Diego y a José por la presentación. Ellos son ejemplo de lo que se está haciendo aquí en la Juventud de un Nuevo Tiempo. Tenemos un candidato a concejal y esta convocatoria, esta demostración que estén todos aquí, es una representación de que hay un interés. De verdad que me alegra profundamente. No pensé que íbamos a tener esta convocatoria para temas ideológicos, pero esto demuestra que hay una juventud que está comprometida con la formación en lo que es el partido. Entonces, rueda de vamos a hablar un poco de la democracia social, empezando por ahí, ¿no? Yo, con el permiso del profesor, voy a hacer una abstracción histórica, porque no me voy a remontar a la historia principal, inicial, de lo que fue la corriente ideológica que es lo nuestro, la socialdemocracia, sino me voy a ubicar más en lo que es propiamente la socialdemocracia moderna. Pasa. Eso no está corriendo como es. Okay. Freddy, ¿puedes echarnos una mano ahí? Exacto. Ya, Felipe. Vamos a empezar rescatando un poco la historia ideológica de lo que es esta corriente nuestra, que es la socialdemocracia. Tenemos que hablar que nosotros nos fortalecimos y nos volvimos una corriente universal o una propuesta de gobierno seria como respuesta a lo que fueron los regímenes totalitarios del siglo XX. Aquí tenemos una representación, lo que vemos aquí es una foto de la revista Life, de lo que fueron esos regímenes totalitarios, todos los conocemos más o menos, el fascismo y lo que fue propiamente el régimen comunista de la Unión Soviética. Y bueno, tenemos que decir que estos regímenes totalitarios coartaron la libertad de las personas, coartaron la libertad de la vida social y todo el poder se concentraba y se ejercía sin cortapisas desde el partido que estaba en el poder. Por un lado tenemos en la Alemania nazi, lo ejercía el partido nazi, y en lo que fue propiamente la Unión Republicana Socialista Soviética, lo que fue el Partido Comunista Soviético. Este tipo de regímenes arrastraron al mundo a las guerras más sangrientas que ha visto la humanidad. Se estima que nada más en la Segunda Guerra Mundial hubo entre 50 y 70 millones de muertos. 50 y 70 millones de personas fallecidas, sobre todo por el mismo hecho de la guerra, y eran civiles. Muy pocos de ellos eran realmente militares. Entonces esto demuestra un poco cómo estas corrientes totalitarias que se dieron durante todo el siglo XX arrastraron al mundo a las guerras, y desde ahí empezaron a surgir otras formas, otras filosofías, otras maneras de interactuar con la sociedad un poco más acorde a través de lo que es propiamente la democracia. Pasa la lámpara. Bueno, Freddy. Ok. Aquí lo puse como ejemplo porque aunque habían diferentes, digamos, ideológicamente habían diferencias entre lo que era propiamente el fascismo y lo que era el régimen comunista que se instauró en la Unión Soviética, su naturaleza totalitaria los conllevó a que fueran muy parecidos desde el punto de vista de las persecuciones políticas, desde el punto de vista de los asesinatos, etcétera, etcétera. Yo aquí puse el ejemplo de que en la Unión Soviética las persecuciones de Stalin, las persecuciones por la idea de la traición política llevaron a más de 25 millones de rusos a la muerte. Y eran incluso, yo puse aquí el ejemplo de los gulags, que eran unos lugares, una suerte de campos de concentración que se situaban en Siberia a temperaturas bajo cero, donde todos aquellos sospechosos de traición, no importa la nacionalidad, no importa nada, eran enviados a esos gulags separados de su familia y eran sometidos a tortura horrorosa y muchas veces dejados ahí a que muriesen por inanición o fusilados, etc. Es importante aquí rescatar que en 1989, con la caída del muro de Berlín, uno de los grandes pensadores de la democracia social, de la socialdemocracia propiamente, nuestra corriente ideológica, que fue Willy Brandt,
Él fue canciller de Alemania, vicecanciller de Alemania, fue presidente del SPD, que es el primer partido socialdemócrata que existió en Alemania. Él dijo, cuentan sus allegados que estaban viendo la televisión en el momento en que se presentó la caída del muro de Berlín, y lo que sonaba por todos lados era que se había derrumbado el sistema socialista, se había derrumbado el sistema comunista, y de ahora en adelante la ideología hegemónica iba a ser el capitalismo y no había para dónde coger. La caída del muro de Berlín era justamente la verificación de que el único sistema aplicable en el mundo era el sistema capitalista. Willy Brandt dicen que mientras veía este video decía, no, las personas que están viendo esto y que lo están interpretando de esta forma están absolutamente equivocadas. Esto no demuestra el triunfo del capitalismo. Esto lo que demuestra es el triunfo de la libertad sobre la opresión. Entonces es importante que nosotros rescatemos, porque tanta razón tenía Willy Brandt que hoy en día estamos todos sentados aquí creyendo en la democracia social. Vamos a seguir. Entonces, como respuesta a la búsqueda de estos nuevos modelos que sirvieran para ayudar a la sociedad, estos nuevos caminos filosóficos, se instaló como corriente universal la socialdemocracia. Esta socialdemocracia tenía como base el pensamiento marxista, desde el punto de vista que nosotros rescatamos, por así decirlo, el valor del trabajo sobre el valor del dinero, el valor de lo humano sobre el valor del capital. Entonces nosotros decimos, está bien, de Marx vamos a capturar eso, lo que es propiamente el sentido social. He hecho un poco tanta razón tenía Willy Brandt, lo podemos ver hoy en día, que todas estas tendencias, todas estas corrientes socialdemócratas del mundo se empezaron a reunir en lo que es propiamente el Internacional Socialista. Como Diego ya anticipó, es bueno que ustedes sepan que ya formamos parte a partir de este año del Internacional Socialista, y que próximamente, si Dios quiere, bueno, ya somos miembros invitados permanentes dentro de la IUSI, que es la Internacional Socialista para Jóvenes, y esperamos que ya dentro de muy poco pasemos a formar parte formalmente de lo que es propiamente la IUSI. Pasa. Ok, esto es importantísimo. Esta democracia social moderna a la que nosotros pertenecemos no tiene una referencia filosófica única. El que le diga a usted, la democracia social piensa exactamente tal cosa de tal caso, eso es mentira. ¿Por qué? Porque lo que nosotros rescatamos justamente es que somos profundamente humanistas, que estamos pendientes de todo lo que sucede en la sociedad y de todos esos movimientos, de todas esas fuerzas, de todo eso que sucede en los hombres, en las personas, en las sociedades, en las culturas. Nosotros tenemos que estar vigilantes. Hay socialdemocracia adoptada a cada una de esas culturas. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero es importante tener esto presente. La democracia social es progresista, es evolutiva, no plantea un camino único, sino más bien plantea un camino que se adapta a las personas y a los movimientos sociales. Aquí, bueno, traje una pequeña reseña del Internacional Socialista justamente para demostrar el grado de importancia que ello tiene. Tenemos que es la organización mundial, hoy en día es la organización mundial de partidos más grande del mundo, reúnen ellos 162 partidos, de los cuales hoy en día 50 están en el poder. Eso demuestra que, como dijo Willy Brandt, no era el triunfo del capitalismo, habían otras corrientes, era el triunfo de la libertad sobre la opresión. Estos números, claro, es decir, 50 partidos, mira, hay elecciones todos los días en todas partes del mundo, a veces ganamos, a veces perdemos, pero eso se debe justamente a que nosotros tenemos una fuerte convicción democrática, por eso somos una democracia social. Ok, esto les llamará la atención, este aquí es Rómulo Betancourt, me imagino que algunos de ustedes lo conocerán. ¿Por qué yo traigo esto a colación? Porque debemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial y del traumatismo que tuvo la sociedad, de todas esas pesquisas políticas, de todos esos muertos, de lo que se llamó la Gran Guerra, y que el mundo se comprometió a que nunca más debería volver a suceder un evento como ese, corrientes de todas partes del mundo se vincularon a rescatar o se comprometieron a rescatar el lado humano. Por ejemplo, deberíamos hablar podría ser, si hablamos de la India, podríamos hablar de Gandhi, que basó su fuerza y su espíritu en tratar de hacer una India independiente, la libre determinación del pueblo hindú, etc. Podríamos hablar también, por ejemplo, en África, por poner otro continente, de Mandela y su lucha justamente contra el apartheid y unificar su pueblo para llevar un proyecto político social, un proyecto político humano. Y obviamente, viniendo a Latinoamérica, es indispensable hablar de Rómulo Betancourt. ¿Por qué? Porque cuando Rómulo Betancourt
salimos nosotros de esa dictadura perjimenista que tantas persecuciones llevó y tanta tristeza llevó a la gente, en 1959, a través de su Partido de Acción Democrática, él establece una corriente filosófica profundamente democrática. No sé si algunos de ustedes conocerán la doctrina de Betancourt. Alrededor del mundo, lo que intentó llevar Betancourt en su gobierno fue que nosotros íbamos a ser profundamente respetuosos con las inclinaciones que tuviese cada una de las sociedades con respecto a la elección de sus gobernantes, siempre y cuando sean demócratas. Entonces, Rómulo Betancourt en ese momento en Latinoamérica fue un pionero en lo que fue propiamente el rescate de la democracia, en lo que nosotros llamamos cambiar la vota por el voto. Bueno, yo creo que es importante echar un poquito para atrás. Es importante decir esto, situarlo en contexto. Aquí, en la portada de la revista Time, que fue elegido el hombre del año, justamente Rómulo Betancourt, por esa contribución que hizo al rescate de la democracia en América Latina. Fíjense que este pensamiento dice: se equivocaron en absoluto los sociólogos pesimistas. Somos un pueblo que puede ser gobernado impersonalmente, no por régulos imperiosos, no por gente despótica, sino por hombres que en la gestión de la cosa pública actúen apegados a las leyes. Vamos a hablar un poco de cuáles son los principios que reivindica esta democracia social. Hablemos de las fuentes de inspiración. Lo primero que tenemos que decir, como dije anteriormente, es que somos profundamente humanistas y nosotros concebimos que toda la acción social, toda la acción política tiene que estar enfocada en el hombre. El principio es el hombre, el fin es el hombre. Por eso nosotros concebimos el valor superlativo del hombre. Y esto va, obviamente, correspondido con lo que es la ética religiosa y cristiano-católica. Como segunda vertiente, tenemos las grandes revoluciones europeas y americanas de los siglos XVII y XIX, donde, bueno, primero que nada, se establece la separación de poderes, como ustedes bien saben, en la Ilustración, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, justamente para evitar estas concentraciones de las que hablé anteriormente, que tantos muertos le causaron a la humanidad cuando se perdió esta idea con el totalitarismo nazi y de la Unión Soviética, entre otros, ¿no? También deberíamos rescatar, o sea, la Revolución Francesa no solo es la separación de poderes, sino el rescate de los valores de la igualdad, de la legalidad y de la fraternidad, con los que nosotros nos correspondemos profundamente. Y como una tercera fuente ideológica, nosotros tenemos la lucha socialdemócrata y los líderes fundadores de la socialdemocracia del siglo XIX y XX. Entre ellos, bueno, está Kautsky, está Rosa de Luxemburgo, y yo traje en especial a Albert Bernstein porque tiene una connotación muy particular, lo que es propiamente nuestra ideología. Les voy a explicar por qué. Como les dije anteriormente, nosotros hablábamos de Marx, que nosotros rescatábamos de Marx el valor del hombre, el valor del trabajo, el valor de lo social. Pero Marx decía que la sociedad mundial se diferenciaba en dos clases homogéneas, lo que eran los dueños de producción propiamente y lo que era el proletariado. Y aquella famosa frase de Marx, no sé si alguno recuerda, proletariados del mundo unidos. Eso era una frase que convocaba a una revolución. Él decía, la única forma en que se pueda zanjar esta disputa social entre los dueños de los medios de producción y el proletariado es a través de una revolución. Personas como Albert Bernstein son los que fundan lo que somos nosotros ahorita, la teoría evolutiva del socialismo. ¿Qué es esta teoría evolutiva? Él dice, ya, primero que nada, estás viendo la sociedad de una forma demasiado prístina. La sociedad no está tan claramente definida. En la sociedad, el proletariado lucha con el proletariado y los dueños de los medios de producción luchan con los dueños de producción. O sea, primero hay que hacer esa gran diferencia. Tanta razón tenía Albert Bernstein que esta supuesta revolución proletariada jamás se dio. Fue un sueño fallido. Y la segunda vertiente es que Edward Bernstein decía, no podemos obligar a las personas, no podemos hacer los cambios a través de la fuerza, no podemos hacer una revolución que implique lo que implica una revolución, la destrucción de todos los sistemas para crear uno nuevo, porque no existe el superhombre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo todo desde la vía democrática. Tenemos que plantearnos una teoría evolutiva del socialismo. Nosotros vamos a plantear un modelo mejor que el capitalismo, que le dé más respuesta a la gente, que sea más humano, que esté más comprometido con la sociedad, y a partir de ahí es que nosotros vamos a ser elegidos y poder hacer este supuesto cambio a nuestra forma de pensar. Por eso yo les traje estas tres, yo lo veo como que son tres raíces que nutren lo que es propiamente el árbol de la socialdemocracia y que sus ramas son las tendencias
socialdemócratas que se dan alrededor del mundo, dependiendo de las culturas y de las formas. Y bueno, y sus frutos son, yo creo que el fruto más visible que podemos ver nosotros hoy en día es lo que es el estado de bienestar europeo, ¿no? Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Un poco con lo que nos concierne, vamos a hablar de nuestro partido, Un Nuevo Tiempo. Nace en 1999 como respuesta justamente al agotamiento del sistema político tradicional. Entonces, primero se funda como un partido regional y paso para la próxima. Y se forma como una expresión organizativa de los históricos esfuerzos contra las injusticias sociales, contra el autoritarismo y el militarismo. Es importante decir que en 2006, cuando fue la candidatura de Manuel Rosales a la presidencia, eso fue un dato bien importante que todos tenemos que saber. Aquí en nuestro partido nosotros volvimos a levantar la bandera de la democracia. Nosotros reunimos a todas las fuerzas de oposición que estaban dispersas, que habían desviado el camino a través de lo que recordemos que fue el paro petrolero y lo que recordemos que pasó con la Asamblea Nacional, donde perdimos prácticamente todos los curules por no asistir. Entonces Manuel Rosales es el que convoca otra vez a la oposición y dice, conforme a nuestros valores democráticos, dice, es que nosotros no podemos olvidar la lucha democrática. ¿Por qué? Porque somos socialdemócratas. Esta es nuestra lucha. Tenemos que volver a las actas, tenemos que volver a los votos. Entonces es importante este punto de partida desde el 2006, porque Manuel Rosales levanta la bandera de la socialdemocracia, la expande y nos convertimos en el partido más grande en Venezuela con esta tendencia. Partiendo de este tema, yo traje este pensamiento que habla un poco de lo que vamos a introducir ahora, posteriormente, una frase de Manuel Rosales que él dice: siempre estuve marcado por imágenes de un taladro petrolero y al lado un rancho con el techo perforado y el piso de tierra. ¿Qué significa esto? Que en Venezuela hay unas desigualdades tremendas, de las cuales todos las percibimos, y donde hay las desigualdades es donde tienen que accionar los socialdemócratas justamente para tratar de sanar esas desigualdades, y esa es la bandera que nosotros estamos levantando desde Un Nuevo Tiempo. Vamos a ver cuáles son los principios y los valores de esta democracia social. Primero que nada, tenemos la equidad. Nosotros entendemos la equidad como la igualdad de oportunidades. ¿Qué es esta igualdad de oportunidades? Si nos imaginamos como una carrera, cuando hay pobreza o en situaciones en las que vive Venezuela, depende del grado de ingreso económico que tenga una persona con respecto a otra. Imagínense, una persona empieza una carrera aquí y otra persona empieza una carrera 200 metros más atrás. Probablemente la persona que empiece adelante tiene muchísimas más posibilidades de llegar antes que la persona que empiece atrás. La igualdad de oportunidades, ¿qué es? Simplemente, para no entrar en conceptos demasiado abstractos y complicados, dar más donde hay menos. ¿Para qué se da más donde hay menos? Para que los dos empiecen desde el mismo lugar. ¿Y qué sucede cuando los dos empiezan desde el mismo lugar? ¿Los dos van a llegar al mismo lugar? Probablemente no. Pero lo que va a importar o lo que va a influir dentro de quien llegue primero va a ser las habilidades y las cualidades de cada persona. Es importante hacer esta diferencia para que no confundamos, y sobre todo en estos momentos de confusión que ha habido el país con la revolución esta del siglo XXI, con lo que es propiamente el igualitarismo. Nosotros no queremos volverlos a todos iguales. Dentro de la democracia social nosotros no creemos en eso, porque es una aberración pensar que todos somos iguales. Aquí ninguno de nosotros son iguales. Cada quien tiene sus particularidades y nosotros respetamos las particularidades y lo vemos como un aspecto que nos hace iguales y diferentes al mismo tiempo. Entonces, lo que nosotros nos basamos no es en igualar a la gente, sino es darle igualdad de oportunidades a la gente para que puedan desarrollar su pleno potencial. Entonces, esa equidad, digamos, se va a volver, nosotros vamos a invertir más donde hay menos, justamente para tener una igualdad de oportunidades, y esa igualdad de oportunidades, Frederick, y esa igualdad de oportunidades se va a convertir en libertad. ¿Por qué? No vayamos otra vez a pensar en cosas demasiado abstractas. La gente tiende a pensar que libertad es voto libre, directo, secreto, universal, libertad de prensa, libertad de opinión, sí. Pero nosotros de la socialdemocracia pensamos que la libertad no es solo eso. La libertad es perder los miedos intrínsecos de vivir en sociedad. ¿Y cuáles son los miedos intrínsecos de vivir en sociedad? Por ejemplo, si una madre no tiene una educación buena, pública y gratuita donde enviar a su hijo, esa madre tiene miedo. Si una persona siente que no puede pagar la quincena el próximo mes, que no puede alimentar a sus hijos, o que no se puede alimentar a ella misma, esa persona tiene miedo. Si una persona tiene una enfermedad y no tiene con qué comprar las medicinas o no tiene un hospital al que acudir, esa persona tiene miedo. Entonces nosotros en la democracia social no solo vemos, digamos, esos conceptos volátiles
que son importantes de libertad de prensa y todo esto, si nosotros también vemos que la libertad se basa en la libertad personal, en la superación de los miedos intrínsecos de lo que significa vivir en sociedad. Progreso. Esto es importante también, porque antiguamente se veía el progreso simplemente como el crecimiento del PIB. En países como Venezuela, por ejemplo, muchos podrían decir, que se escucha incluso a veces en foros internacionales, en el Mercosur, en la ONU, que dicen, no, pero Venezuela está progresando, porque Venezuela tiene un mayor PIB. Para nosotros el incremento del PIB se debe simplemente a la demanda mundial de crudo. ¿Qué es para nosotros el progreso? El progreso viene aparejado, como dije anteriormente, con lo que es primero la distribución del excedente de la riqueza y después con lo que es propiamente suplir las necesidades de las personas, que exista más plata, porque la más demanda no significa que ahora estamos progresando. De hecho, es importante porque es algo, una realidad que estamos viviendo ahorita en nuestro país. Entonces, el progreso tiene que venir acompañado con, obviamente, desarrollar nuestro país, desarrollar nuestras empresas, desarrollar nuestras industrias, pero también acompañado con el desarrollo de nuestra sociedad, con hacernos más iguales y hacernos más equitativos entre nosotros. Pasemos. Obviamente esto siempre se logrará a través de la solidaridad y la responsabilidad, es un valor fundamental para nosotros, tanto en el interno como en el externo. Ejes cardinales, okay. Nosotros anunciamos, ya hablamos un poco de la parte histórica, hablamos más o menos de nuestros principios y ahorita vamos a hablar de cómo nosotros pretendemos hacer esto. Lo pretendemos hacer primero que todo a través de la democracia. ¿Qué es la democracia? No sé si alguien me puede decir aquí qué es la democracia. ¿Alguien se ofrece a explicarnos qué es la democracia? Vale, pues también lo explico yo. La democracia se tiende a entender en el sentido formal, digamos, del concepto, entre que no hay democracia si no hay separación de poderes. Estamos claros en eso, ¿no? No hay democracia si no hay una votación secreta, libre y universal. Sabemos eso. No hay democracia si no hay libertad de prensa. También sabemos eso. Pero también nosotros, desde este concepto tan frío es, por así decirlo, parece que yo les estuviese nombrando las reglas de un juego, las reglas del monopolio. Y está bien, son reglas de juego, pero nosotros, desde la democracia social, por eso es que los dos conceptos vienen juntos, no concebimos la democracia como unas simples reglas de juego, sino que a eso, nosotros no podemos decir que vivimos en democracia si esa democracia, si esos gobiernos democráticos no están luchando para volver a la sociedad más equitativa y más igual. A mí, yo siempre recuerdo una frase de Felipe González, y esto es bueno que lo recordemos hoy en día por la situación en la que estamos viviendo, que él dice, la gente piensa que la democracia le va a resolver los problemas. La democracia no le va a resolver los problemas a nadie, sino a largo plazo. ¿Por qué? ¿A alguien le gusta que lo voten? ¿A alguien le gusta que lo voten del trabajo, que lo voten de su casa? Lo mismo no sucede a los políticos no nos gusta que nos voten. En democracia, si hacemos un mal gobierno, nos votan, nos echan. ¿Es o no es? ¿Qué es lo que te permite la democracia? Cuando hay aceptabilidad de la derrota. Y cuando tú te echas, y cuando te echan, nadie se echa lo mismo, te echan, posibilidad de volver con una nueva propuesta, de corrigiendo los errores, volver a acceder al poder. Y entonces de esta forma, a largo plazo, el sistema se va perfeccionando. Pueden haber regímenes autoritarios buenos, pueden haber regímenes autoritarios más malos, pueden haber regímenes autoritarios complejos, etcétera, etcétera. Pero los regímenes autoritarios no pueden salir de ellos. Entonces, a largo o corto plazo, los regímenes autoritarios se acaban. Pero la democracia es lo que te permite, proyectado en el tiempo, ir perfeccionando el sistema a través de que se va echando y se va eligiendo los gobiernos que más se correspondan con las necesidades de la gente. ¿Se entiende eso? Todo este concepto de democracia justamente para la formación de la ciudadanía. La ciudadanía es el concepto en el cual las personas entienden cuáles son sus deberes y sus derechos y se corresponden a ellos a través de la democracia. La descentralización. Este es un punto importantísimo dentro de nuestro partido Nuevo Tiempo. Primero porque empezamos con un partido regional y después porque para nosotros la descentralización significa acercar el poder a la gente. ¿Cómo es eso de acercar el poder a la gente? Es mucho más probable que un alcalde conozca los problemas de su municipio, es mucho más probable que un gobernador conozca los problemas de su estado, a que un presidente conozca los problemas de ese municipio o de ese estado. Entonces, si estamos hablando de darle respuesta a las necesidades de las personas, lo que necesitamos es acercarle el poder a la gente
a través de nuestra democracia representativa, a través de los alcaldes y a través de los gobernadores. Entonces, por eso nosotros creemos profundamente en la descentralización. Y la participación, es lo que estoy hablando justamente, en la construcción de esa ciudadanía, para que tengamos ciudadanos proactivos en la consecución de los objetivos democráticos y de nosotros como partido. Sí, desarrollo económico diversificado y sostenible. Esto es básicamente, para ponérselos en una frase, sin hablar de cosas demasiado complicadas, esto es que nosotros podamos satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las necesidades de los que vienen mañana. Entonces, nosotros vemos el desarrollo económico diversificado y sostenible en dos dimensiones. Una, generar productividad, generar cada vez una economía que genere mayor excedente, y ese excedente va a pasar posteriormente a la redistribución, y al mismo tiempo esa economía que estamos desarrollando tiene que estar acorde con el medio ambiente y tiene que percibir de que nosotros no somos los únicos en el mundo, de que vienen nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Hay una frase americana que a mí me gusta muchísimo que dice: uno sabe cuando una sociedad está caminando bien y está caminando de forma sana, cuando los hombres siembran árboles de cuya sombra y de cuyos frutos nunca se beneficiarán. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando las personas de hoy trabajan para las generaciones del mañana. Eso es lo que nosotros vemos como desarrollo económico diversificado y sostenible. Aquí puse 3 principios de la Declaración del Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, pero creo que el más importante es el primero, que resume más o menos lo que estoy diciendo. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones del desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productividad en armonía con la naturaleza. Petróleo y energía para el desarrollo, punto vital para nosotros, no lo podemos excluir. ¿Qué es el petróleo? Tenemos que tomar en cuenta que estamos en un mundo globalizado, las tendencias van, las tendencias vienen, y por la presión que ejercen los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, que son los países, Sudáfrica, que son los países que se están desarrollando, la demanda entre los precios de las materias primas generará una bonanza a aquellos países que la tienen, entre los cuales estamos nosotros. Ojo, una bonanza de diente de sierra, a veces estará un poco más alto, a veces estará un poco más bajo, pero en general nos va a producir una bonanza. ¿Bonanza es desarrollo? No. ¿Bonanza es progreso? Tampoco. Lo vemos vivir en estos 13 años. Hemos tenido la bonanza petrolera más grande que hemos tenido en nuestra historia, y eso no se ha correspondido con elevar la calidad y el nivel de vida de las personas. ¿Cómo nosotros logramos establecer eso? Bueno, utilizando justamente esa bonanza petrolera, como se utilizó alguna vez, discúlpenme aquí la comparación. A mí me gustó muchísimo ese plan desde el punto de vista conceptual, las becas Gran Mariscal de Ayacucho, donde se trabajó en la formación del capital humano. ¿Qué es el capital humano de la gente? Hay países, por ejemplo, a mí me llama la atención mucho Europa, que está pasando por esta crisis tan grave, donde ellos recortan presupuestos, donde ellos bajan los niveles y pretenden que la gente trabaje con menos y menos y menos cada vez. Hoy en día ese no es el camino. ¿Por qué? Porque ¿cuánto necesitaríamos bajarle los sueldos a la gente para poder ser competitivos con países como China? Es imposible. Entonces nosotros tenemos que invertir en el conocimiento, como lo hizo Japón, una isla en el medio del Pacífico que no tiene absolutamente nada, sino tiene el valor agregado, el valor capital y el conocimiento de la gente. Entonces nosotros podríamos utilizar, como se utilizó alguna vez con la beca Gran Mariscal de Ayacucho, esa bonanza petrolera no para repartirlo en lavadoras y en aires acondicionados baratos, sino para invertirlo en crear el capital humano, el desarrollo del cerebro de la gente. Seguimos adelante. Estas son las medidas, pero son muy importantes. Vamos con la próxima lámina. Justicia y progreso social, el camino para la inclusión social. Esto es lo que nos corresponde propiamente como socialdemócratas. La próxima lámina. La próxima. Ok, nosotros lo vemos así, más o menos. Superación de la pobreza. Nosotros no podemos caer en la demagogia en la que se ha caído Venezuela, que todo tiene que ser por los pobres, para los pobres y de los pobres. Para nosotros los socialdemócratas la pobreza es un problema que tenemos que superar. Nosotros tenemos que crear las condiciones estructurales para que los pobres dejen de serlo. ¿Por qué? Principalmente porque el que es pobre no es libre. ¿Por qué? Por lo que les dije anteriormente. Porque tiene los miedos intrínsecos de lo que es la vida en la sociedad. Una persona, y lo vemos muchas veces, porque el gobierno ha utilizado y ha manipulado eso a su favor. Ha utilizado que la gente tiene necesidades alimenticias básicas para manipular nuestro voto. Ha utilizado que la gente tiene necesidades de corte de salud o de todo tipo para utilizarlos y manipularlos a través de programas. Eso es una burda manipulación. Pero ¿por qué se da esa manipulación? Porque la gente no es libre. Si la gente fuese libre,
si esa pobreza pudiese ser superada, obviamente tú desarrollas todo el potencial de esa sociedad. Entonces, nosotros primero tenemos que ver la superación de la pobreza. ¿A través de qué? Lo que dije anteriormente, a través de la justicia social y a través de la distribución, a través de dar más donde hay menos. Esa superación de la pobreza nos va a llevar a elevar la calidad de vida. Cuando elevamos la calidad de vida, creamos, la gente vive mejor, la gente trabaja, la gente es más productiva y se genera mayores ingresos. Esos mayores ingresos, ¿qué vamos a hacer nosotros con esos mayores ingresos? Vamos a redistribuir, esto es importante, este punto, vamos a redistribuir el excedente de la riqueza. ¿Por qué digo que es importante? Porque en este país se ha tomado como que el socialismo lo que distribuye es la riqueza. Hay una frase también de Felipe González, que voy a citar, que él dice: redistribuye los frutos del árbol, no redistribuyes al árbol porque solo lo hará una vez. Entonces, tú tienes que fortalecer la economía. Tienes que hacer cada vez una economía más competitiva, más productiva de cara al mundo. Y lo que vas a redistribuir son los excedentes de esa economía que los captas a través de impuestos, con todos los medios que tú los vayas a captar. Entonces, tú tienes una economía productiva, un árbol que va creciendo, que se va fortaleciendo y esos frutos los vas abonando abajo para que el árbol siga creciendo. Ese es un principio claro y lógico. Y las consecuencias de redistribuir lo que es propiamente nuestra economía la estamos viviendo hoy en día con nuestro derrumbe económico. Todos los días lo vemos más claramente. Eso es, obviamente, me colé, estaba hablando de la distribución equitativa del ingreso, que junto con seguridad ciudadana y libertad de expresión, nosotros podemos decir que con estos 5 elementos podemos crear lo que se llama el tejido social, el tejido de tolerancia. ¿Qué es eso? Que vamos a tener una sociedad mucho más cohesionada, una sociedad mucho más comprometida y una sociedad que se pueda enfrentar al mundo. Vamos a ver, en esta globalización lo vemos en los países europeos, economías exageradamente competitivas, pero que simplemente ya solas no se dan abasto. Entonces tienen que unir en grupos regionales, y los grupos regionales cada vez son más amplios y más amplios. ¿Cómo nosotros en Venezuela nos vamos a insertar a algo cuando por dentro estamos divididos? ¿Cómo nosotros vamos a insertarnos a este mundo globalizado tan complejo y tan competitivo cuando por dentro nos estamos peleando y nos estamos reconociendo? Eso es imposible, no podemos competir en ningún lugar. Entonces es importante que a través de la consecución de estos 5 elementos se cree el tejido social para poder progresar y para poder hacer un país verdaderamente desarrollado. La educación, motor fundamental, ya lo dije, la educación es justamente lo que te va a permitir que las personas partan de la misma línea de la carrera. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo, vamos a llevar esto a un ejemplo real. No es lo mismo de repente una persona que nace en un barrio, que de repente las condiciones alimenticias no son las mejores, que de repente su núcleo familiar no es sólido, no es estable, que su colegio tiene una mala infraestructura, que los profesores son malos. Por más esfuerzos que haga, esa persona está condicionada. A una persona que de repente no tiene ni las mismas ganas de darle la cara a la vida, de desarrollarse y de superarse, pero los papás le pagan, estoy hablando de la realidad venezolana, los papás le pagan una educación extremadamente elevada, se van a hacer cursos de verano, hacen todos sus cursos propedéuticos. A la hora de la verdad, que es cuando te entregan el examen de admisión de la Universidad Central de Venezuela para hacer estudios superiores, ahí no hay explicación que valga. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tú no estás dándole igualdad de oportunidades a la gente. Ahí hay un desequilibrio. Hay gente que parte de aquí, gente que parte de aquí. Y en Venezuela, con la balanza petrolera, nosotros deberíamos tratar de insistir en cortar más esto. Que lo que en verdad haga la diferencia entre quien entra en la central y quien no, no sea el lugar donde nace o las condiciones en las que vive, sino todo lo contrario, sea su desempeño y sea lo que la persona tenga propuesto para alcanzar toda su potencialidad. Hablemos un poco, como ustedes ya saben, esta corriente socialdemócrata a la que nosotros pertenecemos, una corriente reformista que, al igual que las Naciones Unidas, nació justamente en el marco de tratar de evitar todo lo que fueron los totalitarismos, de tratar de rescatar ese valor humano, y como tal nosotros estamos profundamente comprometidos con todo lo que ella representa. Yo quise rescatar estos 3 principios. Estos sí los voy a leer los 3, sobre todo por lo que ha pasado últimamente en la Asamblea Nacional. El primero es que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona, oígase bien, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Estos son principios que desde hace una semana los hemos visto violándose cabalmente dentro de la Asamblea Nacional y dentro de todas las instituciones del Estado. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Eso es importante también que lo sepamos. ¿Cuál es nuestra posición como partido frente a esto? Nosotros somos reformistas, como nosotros somos humanistas, como nosotros creemos fielmente en eso, no podemos aceptar ningún tipo de discriminación por ninguna condición. Ya para ir finalizando, tenemos Venezuela en el mundo, política internacional. Esto también es importante porque nosotros nos tenemos que hacer ver como que somos representantes del consenso, de la solidaridad, de la pluralidad, de la justicia social, de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad y el equilibrio, la paz, la protección del medio ambiente, la equidad, la soberanía, la independencia y la autodeterminación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hoy en día en el mundo tenemos una imagen de, por lo menos como entramos en el Mercosur, que entramos por la puerta de atrás, tuvimos que sacar Paraguay, hemos estado influenciando dentro de la ONU a través de la compra de los votos con los petrodólares, chantajeando a los países, etcétera, etcétera. Entonces nosotros desde nuestro partido tenemos que impulsar esa opinión, tenemos que impulsar toda una vertiente para rescatar, que en algún momento la tuvimos, esta idea de lo que somos nosotros como país. Ya para finalizar, les traje esta frase de François Mitterrand que me parece que resume, es una conclusión general de todo lo que hemos estado hablando. Dice: en el puño una rosa, el puño para la lucha, lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que luchar para combatir las desigualdades, para lograr una mayor justicia social, para lograr una mayor equidad, para lograr una mejor sociedad y una mejor Venezuela. Y la rosa para la felicidad, porque toda esta lucha, todo este esfuerzo que nosotros estamos haciendo todo acá, es para generar justamente un mejor país, un mejor mundo, porque creemos que el cambio es posible y estamos aquí para esforzarnos y lograrlo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, sí. No, bueno, el que quiera hacer una intervención, a mí me parece que estuvo bastante claro, pero Israel, si quiere precisar algo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Cómo dijiste que se llamaba el autor de la cita? François Mitterrand. Él fue presidente de Francia. Nadie le gusta. Ahí se pone la cosa interesante. Concluimos aquí entonces. Por ejemplo, el chavismo siempre dice, o sea, ha aludido, ha levantado la bandera de que sus programas sociales, nunca aquí hubo programas sociales como lo que ha hecho la revolución. O sea, en ese sentido, ¿tú qué dirías de los programas sociales que tiene el gobierno, entendiendo que ciertamente ha habido programas sociales, pero cuál sería, digamos, el aporte o cuál sería la visión de la democracia social sobre esos programas sociales? Es una pregunta muy buena y muy interesante. ¿Por qué? Aquí, ciertamente, durante 40 años se fraguó, digamos, una pobreza, se ignoró, digamos, una gran parte de la sociedad que creció bajo la pobreza, y ese fue el reclamo social por el cual llegó el presidente Hugo Chávez. Ciertamente, digamos, que estos programas sociales que se llevaron a cabo ayudaron a aliviar ese sentido de pobreza extrema en el que estaba el país, pero el problema es que esos programas sociales se convirtieron en un vehículo para ganar elecciones y para chantajear a la gente, y no ayudaron a sacar a la gente de la pobreza estructural, que es lo importante. Un programa social te puede ayudar, ciertamente. Si tú no tienes una lavadora, que te den una lavadora te hace la diferencia, pero no es la misma diferencia que te hace que te den una buena educación pública y gratuita. Entonces el Estado, ciertamente, en un momento dado, ayudó a la población, ayudó a la sociedad venezolana con este tipo de programas sociales, pero después lo utilizó meramente como una herramienta política y no ayudó a la gente a salir estructuralmente de la pobreza a través, bueno, para nadie es un secreto, o sea, vayan a los hospitales, vayan a las escuelas, la seguridad. Desviaron el concepto total de lo que querían hacer en principio. Supuestamente, esto es el socialismo del siglo XXI, que ellos supuestamente, de tanto hablan, y querían, en principio, hacer que progresara el país, erradicando la pobreza. De esa manera no es la correcta, porque tú no puedes manipular al pueblo
viendo tanta necesidad que sabes que el día de mañana va a abrir los ojos y dirán, ¿qué está pasando? Se supone que pasé 40 años de lo mismo, estoy viviendo actualmente por un año, porque me regalaste una lavadora, eso no le da ni progreso, ni educación, ni formación, ni ayuda a ninguno de ellos. Y lo que hace es más de lo mismo, entrar en el círculo vicioso, que reforzarse ellos económicamente, empobreciendo el país, tratándose de una supermercado. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Yo quería agregar algo que era importante. Cuando mencionas el tema de la democracia, justamente partía desde el punto de que mucha gente piensa, o en la actualidad, que la democracia simplemente responde a su tecnología, que es el poder del pueblo, ¿no? Y es mucho más que eso. Fíjate que la democracia es un conjunto de valores, de instituciones. Yo creo que cuando hablan de instituciones, es el respeto a las instituciones. Y cómo la democracia, además, desde nuestro punto de vista, desde la visión socialdemócrata, debe partir desde ahí. A uno de los principios del partido es la solidaridad y la responsabilidad, que lo enmarca justamente, no sé si han visto un proyectico de Manuel Rosales, que lo expresa claramente en la gestión que se dio en el sur, cuando justamente le dio esa palabra al carajo. Y cuando se empeñan exactamente en eso, yo creo que la democracia social, o nuestra propuesta de gobierno, se tiene que diferenciar del proyecto socialista, porque además, como vemos, somos partidos de izquierda, el PSUV, tanto como al Nuevo Tiempo, pasa que nuestro partido es de centro izquierda, y rescatamos algunos valores en el tema de las libertades económicas, el tema de la responsabilidad personal, individual en cuanto a la gestión pública, en cuanto a la cosa pública. Tenemos que diferenciarnos claramente del PSUV en esos aspectos, en cómo no caemos en el tema del igualitarismo, que lo mencionaba, y lo que me hacía ruido era y la pregunta va hacia allí, en el tema de la democracia, cómo enfocamos nosotros, o cómo nuestro discurso se debería fortalecer en cuanto al tema de las instituciones, el respeto al tema del CNE, al tema del respeto de la institución como tal, y que nos diferencia entonces del PSUV en cuanto a las ayudas sociales, porque nuestro partido también tiene ayudas sociales en el sur, y cuál efectividad o cuál eficacia tiene o cuál resultado se da en el tema de la gestión del Zulia, que nos diferencia del tema de la gestión regional, la gestión nacional con el tema de las misiones. O sea, ¿cómo lo plantearíamos? O sea, ¿cómo yo voy al barrio, qué sé yo, allá a Santa Elena del Táchira o al municipio Bolívar del estado Bolívar, y cómo le digo a la gente que nuestro programa social se va a diferenciar de los del PSUV por este indicador, por este y por este? Bueno, primero que nada tenemos que hacer una aclaratoria, ¿no? La diferencia fundamental. Hay dos diferencias fundamentales entre el PSUV y el Nuevo Tiempo. Primero, el PSUV no tiene una doctrina ideológica. El PSUV se basa en la doctrina del chavismo. ¿Quién interpreta el chavismo? Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el pajarito, sabrá Dios que es el chavismo. Eso es lo primero que tenemos que decir. Nosotros tenemos una corriente ideológica. Segundo, ¿cuál es la diferencia también entre un Nuevo Tiempo y el PSUV? El PSUV es un gobierno autoritario. Aquí hay separación de poderes. Alguien podría decir que el Ejecutivo se diferencia del Legislativo, el Legislativo del Judicial, el Judicial del Electoral. Yo creo que aquí sabemos que separación de poderes no hay. Entonces, no hay separación de poderes. Todo el Estado lo controla un partido, que es el PSUV. Entonces podríamos hablar que no hay opinión pública, que prácticamente todos los canales son estatales. Entonces estamos hablando de que no hay opinión pública, no hay separación de poderes, no hay elecciones universales, libres y directas. Entonces ya por ahí podríamos decir que no tenemos una democracia. ¿Cómo No, esto es un autoritarismo, claro. Yo, por ejemplo, diría que con respecto a tu pregunta al Zulia específicamente, voy a ser absolutamente sincero, no he ido al Zulia, pero cuando tú te enfrentas a un gobierno con todo este poder, con toda esta plata, y sin embargo tú sigues ganando, es porque algo bueno estás haciendo. Y a eso no cabe duda. Yo creo que No, yo voy a abundar un poco lo que tú estabas respondiendo, un poco el panista lo responde. Para tú clarificar o para tú ver claramente cuál tipo de política social es la que debe acompañar un proyecto democrático social, un proyecto socialdemócrata, es aquella que finalmente sea capaz de liberar las capacidades y potencialidades de esos ciudadanos, que no los convierta simplemente en clientes que estén atados a su condición de pobreza, sino que les das herramientas para que efectivamente salgan de esa pobreza y que sean herramientas liberadoras y no herramientas que fortalezcan lazos de opresión. Si tú construyes un conjunto de políticas sociales que le permitan a la gente empoderarse y desarrollar esa capacidad y ser finalmente más libre que antes, efectivamente estás apuntando en el sentido correcto. Si tú creas políticas sociales
que fortalece su condición de cliente y que fortalece los lazos que lo hacen efectivamente dependiente y lo oprimen más, allí estás conduciendo a una política social que amarra a la gente. No es una política social liberadora, por ende no es una política social socialdemócrata desde el punto de vista contemporáneo. Una manera muy clara de definirlo. ¿Estamos listos? Michael siempre tiene preguntas. Bueno, entonces quisiera agradecerles a todos por asistir aquí. Creo que fue un